Este teorema, el teorema del factor, está muy relacionado con el teorema del residuo, ¿sí? Ese es lo que viene siendo el teorema. Dice que si el residuo de la división del polinomio entre x menos r es igual a 0, entonces x menos r es el factor del polinomio, r su raíz y viceversa. Entonces, ¿de qué trata este teorema del factor? Trata de que si nosotros realizamos el teorema del residuo, es decir, hacemos el procedimiento de sustitución, igualamos el denominador a 0, ¿sí? Y el resultado lo sustituimos en cada x del polinomio, ¿sí? Y si el resultado, o sea, el residuo, me da igual a 0, quiere decir que este factor, x más 1, quiere decir que este es un factor del polinomio. Y también viene siendo una raíz, ¿sí? Una raíz real. Entonces, vamos a ver y explicar paso a paso cómo es este teorema, ¿sí? Dice, por ejemplo, dividir este polinomio, dice x a la 4 más 3x a la 3 más 3x a la 2 menos 6x menos 1, dividirlo entre x más 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, pues ya saben que tenemos que igualar a 0 este denominador, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Por ejemplo, si dice que x más 1 lo tenemos que igualar a 0, ¿vale? Entonces, ahí está. Entonces, ahora despejamos x. Entonces, está sumando el más 1, se va a pasar del otro lado restando. Entonces, me va a quedar x es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, ahí está mi resultado, ¿sí? Me dio a x menos 1. Entonces, este valor de menos 1 lo voy a sustituir en cada x que yo vea del polinomio. Por ejemplo, aquí hay una x, aquí hay otra y aquí hay otra. Y es lo que se hace aquí, ¿sí? Dice, por ejemplo, polinomio de x, se pone así, es igual a x, en lugar de x pongo el menos 1, y luego dice que elevado al cuadrado. Y luego más 3x, pongo menos 1, elevado a la 3, y luego dice menos 3x, pongo menos 1, elevado al cuadrado, menos 6x, pongo menos 1, y por último pongo menos 1, ¿sale? Entonces, este resultado se tiene que desarrollar. Vamos a desarrollarlo aquí en la calculadora. Voy a poner menos 1 elevado a la 4. Y luego dice más 3x, entonces voy a poner menos 1 elevado a la 3. Y luego dice que menos 3 de x, que viene siendo menos 1, elevado al cuadrado. Y luego dice que menos 6x, entonces voy a poner menos 1. Y por último se pone menos 1. Ahí está. Entonces ya sustituí menos 1 donde había x, ¿sale? Entonces ya nada más le voy a dar signo de igual y me sale a 0, efectivamente, como aquí está mencionado. ¿Sí? Entonces me sale el residuo. Este resultado, acuérdate que es el residuo de esta división. El residuo es la parte de abajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este es el residuo, ¿sí? Entonces el residuo aquí me dio igual a 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando el residuo, es igual a 0, quiere decir que x más 1, o sea, el denominador, esto que yo tengo aquí, x más 1, es un factor del polinomio o también es una raíz de este polinomio, que al graficarlo, ¿sí? Que al graficar este polinomio me va a salir un punto, ¿sí? De intersección con el eje X, ¿sí? Por ejemplo, ya igualamos a 0 aquí, ¿sí? El denominador y me dio x menos 1. Quiere decir que menos 1 es una raíz, ¿sí? Real de este polinomio. ¿A qué se refiere esto? A que si yo me voy a la gráfica, por ejemplo aquí, hice la gráfica de esta ecuación, ¿sí? Aquí está la ecuación y la grafiqué. Si ubican ustedes el menos 1, aquí está, ¿sí? Aquí está x. Sabemos que toda esta línea, la línea horizontal es el eje x y este es el eje y. Entonces, aquí en las x menos 1, aquí hay un punto, ¿sí? Cuando en una gráfica, ¿sí? Cuando una gráfica, ¿sí? Uno de sus puntos toca el eje x, por ejemplo, esta gráfica tiene
un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos que cortan al eje X, significa que son las raíces del polinomio, los resultados, ¿sí? Por ejemplo, menos 1 es una raíz de este polinomio. También tiene que aproximadamente 0.2 negativo, también es una raíz de este polinomio. Aproximadamente 1.5 también es una raíz del polinomio y aproximadamente menos 3.5 es otra raíz del polinomio, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Quiere decir que menos 1 es un factor del polinomio o es una raíz real de este polinomio, ¿sí? Y se descubre, se hace con esto. Únicamente si el residuo es igual a 0. Si, por ejemplo, acá, en este ejemplo del teorema del residuo que nos dio el residuo menos 32, quiere decir que este numerito, el menos 4, quiere decir que el x más 4 no es un factor del polinomio, ¿sí? Pero aquí, como el residuo me dio a 0, sí quiere decir que x más 1, su denominador, sí es un factor del polinomio, ¿sí? Quiere decir que es una raíz de este polinomio. Entonces, eso es todo.